Hay un poema, una historia de un hombre que iba caminando en la arena. Y mientras iba caminando por la arena, él veía 4 pisadas, o sea, las de él y las de alguien más. Y él supo que esas que eran de otra persona, eso era Dios caminando con él. Pero el tiempo se le volvió muy difícil. Y de repente él observa que en la arena hay solo un par de pisadas, o sea, de una sola persona. Y él se pone mal y le dice, Señor, ¿por qué cuando más difícil la vida me abandonaste? Y el Señor le responde, si ves solo un par de pisadas en el tiempo más difícil, es porque en ese tiempo yo te alcé en andas y te llevaba, te cargaba yo. Ese es nuestro Señor. Si estás pasando tiempo difícil, puedes estar seguro, si confías en el Señor, no estás solo. No estás solo. Entonces es muy importante que una y otra vez nosotros nos acercamos a la fuente de toda fuerza y de toda fortaleza que es el Señor. Por eso el tema de hoy es la fe en medio de la prueba. ¿Hemos pasado pruebas? Sí, pero también sabemos que el Señor está con nosotros y Él tiene el control. Él sigue siendo el Dios Todopoderoso. Él sigue siendo aquel para quien nada es imposible. Dice Primera de Pedro, desde el verso 1, capítulo 1, versículo 5, dice, por medio de la fe, el poder de Dios los protege, para que reciban la salvación que Dios les dará a conocer en el final. Eso es motivo de alegría para ustedes. Aunque durante un tiempo tengan que soportar muchas dificultades que los entristezcan, tales dificultades serán una gran prueba de su fe y se pueden comparar con el fuego que prueba la pureza del oro. Pero su fe es más valiosa que el oro, porque el oro no dura para siempre. En cambio, la fe que sale aprobada de la prueba dará alabanza, gloria y honor a Jesucristo cuando Él regrese. Así que aquí el apóstol Pedro está hablando de la fe puesta a prueba. Nuestra fe, Él lo compara pasando por el horno de la prueba. Todos en la vida, en algún momento pasamos por pruebas, por situaciones difíciles. Lo importante es que nosotros estemos conectados con aquel que es el autor y consumador de nuestra fe, Jesucristo. Que estemos conectados con la palabra, porque la fe viene por la palabra de Dios, dice Romanos. Entonces, cuando pasamos al horno de la prueba, sucede algo, dice Pedro, que es quitado la impureza. O sea, uno calienta el oro en un horno. Lo tengo de personas que saben más de oro que yo. Se calienta el horno al punto que se derrite y se separa
la escoria del oro puro. Y uno lo puede quitar. Uno quita la basura, lo que nos sirve, porque mientras no se calienta a fondo el oro, no se puede quitar la escoria. Entonces, cuando uno analiza, lo que muchas veces nos cuesta un poco analizar nuestra propia vida, ¿verdad? Entonces, a veces el horno hay que ponerlo un poco caliente para que realmente se revele lo que está mal en nuestro corazón y para quitarlo. Yo creo que en ese horno estuvimos por 18 años y todavía nos falta. Eso es lo que me preocupa. Todavía hay escoria en nuestro corazón que necesita ser quitada. Pero dice la palabra que es tan importante ser purificados. Yo personalmente creo que Dios no quiere tiempos difíciles, pero a veces no tiene otra que hacernos pasar por un tiempo difícil para quitar cosas de nuestro corazón que necesitan ser sacados para poder ser ese oro purificado que es aprobado por el joyero. En este caso, que es aprobado por Dios. Y dice que después, cuando Jesucristo regrese, vamos a recibir honor y gloria. Somos renovados. Entonces somos útiles en las manos de Dios. Después de haber pasado la prueba de nuestra fe. Así que la fe en la prueba es purificada. Se separa lo aparente de lo real. Porque somos expertos como seres humanos de vivir de lo aparente. Y el Señor nos quiere llevar a una relación real, profunda, con Él, que también se sostiene en medio de la prueba, en medio de las dificultades. Porque ya nos dimos cuenta todos que este mundo va para peor. Yo no les voy a mentir y voy a decir que el mundo va a mejorar. Porque la misma Biblia dice que el mundo va a empeorar. Va a ir de mal en peor. La gente cada vez va a ser más egoísta. La maldad aumentará, dice. Será como en tiempos de Noé, como eran tiempos de Noé. Dice la Biblia que en tiempos de Noé el ser humano pensaba continuamente el mal. En esa dirección vamos si no estamos ya ahí. Entonces van a ser tiempos difíciles. Pero si nosotros caminamos en fe, conectados al Señor, aunque vengan tiempos difíciles, vamos a estar firmes. Podemos estar bien. Porque nuestra fortaleza no viene de nuestro esfuerzo, sino viene del Señor. Nuestra paz no viene de las circunstancias, sino viene de la presencia de Dios. Jesús dijo, yo no les voy a dar paz que el mundo da. La paz del mundo es circunstancial. La paz de Dios sobrepasa el entendimiento. No se puede explicar. Es una paz que puedes tener aunque haya tormenta. Amén. Entonces, el fuego disuelve y separa el oro puro de la escoria. ¿Duele? Sí. Pero produce un producto final mejor. El enemigo de nuestra fe siempre trae dos cosas. El enemigo de nuestra fe es el diablo. Siempre trae dos cosas, confusión y dudas. Porque si trae confusión y dudas a nuestro corazón, nos quita la determinación para avanzar. La fe nos conecta con Dios. Es lo más valioso. Hay que alimentarla y cuidarla.
Y ahí lo que el enemigo trata de cortar, hacer interferencia. Si nosotros miramos cómo Eva perdió la fe, ella primero fue confundida por la serpiente. El diablo le dijo más o menos así: ¿será que es tanto así? ¿Será que Dios dijo así? Entonces le confundió y le hizo dudar si era tanto así. Y cuando le confundió, ella cayó. Porque al confundirla, ella perdió determinación. Cuando el diablo logra de hacernos dudar de la palabra de Dios y dice, bueno, no sé si es cierto, si es un libro nomás o si es... si perdemos la fe determinada, lo perdemos todo en realidad. Entonces el enemigo no nos necesita golpear con esos pecados groseros, sino nos necesita confundir nomás, como lo hizo con Eva. Que no tenga claridad, que esté todo borroso. Y ya cayó. Siempre va a tratar de hacernos dudar y de confundirnos. Y el que duda, el que está confuso, nunca tiene determinación para avanzar. Y ese es el problema de la gente hoy. No estamos hablando de los incrédulos, de los creyentes, que no tienen determinación porque se ha dañado, se les ha confundido, se les ha hecho dudar. Entonces, cuando no tienen determinación como creyentes, no pueden vencer. Porque no empujan en una dirección, porque no están seguros. Porque si alguien no está seguro de un proyecto, no empuja. Quizás sí, quizás no. Yo nunca vi a alguien empujar con todo en un proyecto así. Donde un día crees que sí, el mañana crees que no. No vas a empujar. Y a esa condición el enemigo de nuestras almas nos quiere llevar. En el matrimonio, en el trabajo, en todo lo que hacemos y sobre todo en nuestra vida de fe. Por eso 1 Pedro 5:9 dice, resistan al diablo y manténganse firmes en la fe. Hay que resistir al enemigo. Otra palabra dice, sométanse a Dios y resistan al diablo. O sea, empieza en una condición de obediencia, de búsqueda. Entonces, si yo estoy sujeto a Dios en su voluntad, caminando en obediencia y comunión, a partir de esa posición yo tengo autoridad para resistir al diablo y él tiene que ir. Si yo solo peleo con el diablo, voy a perder. Pero si yo estoy sujeto a Cristo, yo le puedo decir a Satanás que se vaya y se va a ir. Porque él no me mira a mí, él mira a Cristo que está conmigo y le ve. Ahora, si yo voy solo en mis fuerzas, sin estar sujeto a Cristo, me va a hacer correr él. Esa es la gran diferencia. Entonces, nosotros vemos, ya di el ejemplo de Eva que se confundió y por eso cayó. Lo mismo pasó con Israel. Los israelitas en algún momento dado dicen, no queremos que Dios nos hable, que le hable a Moisés nomás. Nosotros vamos a obedecer a Moisés. En ese momento ellos decidieron no oír la voz de Dios. Y después
fueron confundidos por sus líderes. El diablo usó a sus líderes para hacerles dudar de que se podía entrar en la tierra. Cuando ellos dudaron, se confundieron, perdieron la fe y perdieron la tierra de las promesas. O sea, otra vez podríamos decir, no empezó con un pecado grosero. Empezó con no tener una visión clara, y porque no tenían una visión clara, no tenían determinación en su fe. Y eso es la realidad de muchos cristianos hoy día. Quiero ilustrarlo con esa famosa historia de que Jesús con su discípulo Pedro, que era realmente un hombre que quería hacer las cosas bien. Era atropellado, atarantado, todo lo que uno puede decir, pero quería hacer las cosas bien. Y se iba primero. Por eso creo que también era el más juzgado por los otros. Pero en realidad fue el único que se animó. Dice Mateo 14, 29. Jesús le dijo, ven. O sea, les cuento el contexto de la historia. Jesús venía caminando sobre el agua. Primer momento ellos se asustan y dicen, ¿qué es esto? Y tienen un gran susto porque piensan que es un fantasma. O sea, siempre estamos predispuestos a primero ver lo malo para después ver lo bueno. Jesús está caminando sobre el agua y los discípulos lo primero que creen que es un fantasma. La predisposición del corazón. Entonces Jesús se acerca y Pedro le dice, si eres tú, diga que yo camine sobre el agua. O sea, a Pedro le interesó ya caminar sobre el agua también. Y Jesús dice, ven. Eso es lo único que él dice, ven. Y dice, Pedro salió de la barca y caminó sobre el agua. Y fue hacia donde estaba Jesús. Impresionante. El tipo sale de la barca y empieza a caminar sobre el agua. Y no era el mar muerto, Porque si era el mar muerto, uno podría decir, quizás la sal le sostuvo. No, era un milagro. Ahora es importante entender qué le sostuvo. ¿Qué sostuvo a Pedro sobre el agua? ¿Saben lo que le sostuvo? La palabra que salió de la boca de Dios. Ven, eso le sostuvo. Porque esa palabra salió de la boca de Dios. La palabra que sale de la boca de Dios tiene poder para sostenernos. ¿Cuál es nuestra parte en eso? Y ahí es el punto importante. Y ahí es donde muchas veces fracasamos. Esa palabra se conecta con la fe. Pedro creyó esa palabra. Por eso, con esa fe que él tuvo en la palabra, le sostuvo. Mientras él creyó lo que dijo Jesús y mantuvo enfocado su mirada en Jesús, esa palabra tenía poder para sostenerle. Ahora te pregunto, ¿esa palabra perdió su poder? No, esa palabra no perdió su poder. Lo que perdió fue la fe de Pedro. Él empezó a mirar otro lado. Y quiero comparar esa palabra que salió de la boca de Jesús con una tabla. Había un camino donde estaba esa palabra, que estaba directo hacia Jesús.
Entonces Pedro está caminando sobre la palabra ven, pero al mirar al costado se desvía y pisa al lado. Es una ilustración nada más. Él empieza a dudar. Él empieza a dudar. ¿Cuándo empieza a dudar? Dice, pero vio que el viento era fuerte. Tuvo miedo y se empezó a hundir. Se dan cuenta que en algún momento él miró otro lado. Porque yo no creo que él vio el viento encima del hombro de Jesús. Él miró hacia el costado. Miró el viento, miró el problema. Miró lo grande del problema. Y empezó a pensar en el problema. Y empezó a darle peso a ese problema. Y empezó a dudar de que la palabra le podía sostener. O sea, él en el momento que duda se baja de la promesa. Y es ahí donde perdemos la promesa. La fe viene por el oír la palabra de Dios. La fe viene por el oír la palabra de Dios. Viene por el enfoque en su palabra. Entonces, ¿dónde estamos mirando? ¿El viento? ¿Las olas? ¿Qué hay en nuestra boca? Porque nuestra boca es la fuente de lo que hay en nuestro corazón. Porque lo que nuestra boca dice habla de lo que hay en nuestro corazón. Si nosotros no creemos por nuestro matrimonio, si nosotros no creemos por nuestro trabajo, por el trabajo de nuestras manos, por nuestros hijos, por todo lo que estamos haciendo, entonces nuestra boca lo expresa. Escupe lo que hay dentro de nuestro corazón. En realidad es solo el caño de escape de lo que hay en nuestro corazón. Pero si nosotros nos alimentamos de la fe, de la palabra, de la comunión con el Señor, entonces nuestra fe va a aumento y nos sostiene. Por eso cuando nosotros la otra vez estuvimos analizando diferentes textos de la Biblia, de la intimidad con Dios, los que tenían intimidad con Dios resistirán y vencerán, dice el libro de Daniel. O sea, los que tienen una comunión con Dios. No hay personas extraordinarias que eso sí vencen, no. Hay personas que tienen su fe en un Dios extraordinario y ese Dios vence por ellos. O sea, ninguna persona tiene más ventaja que otra. Todos tenemos la misma posibilidad ante un Dios grande en misericordia y poder. Lo que necesitamos es aprender a acercarnos a Él. Es tan impactante esa historia. Lo bueno es que Pedro gritó a Jesús y le dijo, sálvame, Señor. Y Jesús en su misericordia extendió la mano y le sacó del agua. La palabra de Dios tiene poder para sostenernos mientras nos mantenemos enfocados en Jesús. Porque la misma Biblia dice que Él es el autor y consumador de nuestra fe. Él es el autor y consumador de nuestra fe. Por eso es tan importante estar ahí enfocados
en Él y cómo nos mantenemos enfocados por la comunión con el Señor. El viento y las olas son las circunstancias de la vida que nos desenfocan, que nos confunden y que nos hacen dudar. Porque muchas veces estamos bien y viene un ataque. Viene algo para confundirnos. Viene algo para hacernos creer que no se puede. La palabra que sale de la boca de Jesús nunca perdió su poder. Eso es muy importante. No es que lo que Jesús dijo ahora era más débil. Esa palabra seguía teniendo poder para sostenerle a Pedro sobre el agua. Lo que pasa es que Pedro soltó esa palabra para mirar al viento y las olas. Y la duda es bajarse de lo que Dios ha dicho. La duda nos hace bajar de lo que Dios ha dicho. Por eso es tan importante la íntima comunión con Dios, nuestra vida de oración. Que estemos todos los días alimentándonos de la palabra de Dios. Y que nos juntemos con personas que nos acercan a Dios. Eso es clave. Personas del Espíritu que anhelan estar más cerca de Dios. Eso te va a llevar más cerca de Dios. Personas que estiran para atrás te van a estirar para atrás también. Personas que no quieren saber nada de Dios te van a robar y dañar tu fe. Y yo creo que en cada uno de nosotros la semilla de fe ya ha caído en nuestro corazón, pero nosotros necesitamos tomar una decisión de cuidarlo. Había una niña que en la escuela dominical se le dio poroto y estaba sembrando y creo que ya inclusive trasplantó, me mostró la foto mi hija. Y estaba brotando y estaba cuidando mucho de sus plantitas. Así nosotros tenemos que cuidar la semilla de la palabra de Dios que cae en nuestro corazón. Porque el enemigo de nuestras almas va a hacer todo para destruirlo. Cuando recién está brotando. Si Dios está empezando a tocar nuestro corazón, lo que tenemos que decirle, Señor, ven, yo te lo entrego. Yo quiero ser transformados por ti. Quiero entregarme mi vida. Quiero ser renovado. No es por las circunstancias. Es por la palabra que recibimos. La transformación. Dice Romanos 10:17, así que la fe es el resultado de oír el mensaje. La gente oye el mensaje cuando alguien le habla de Cristo. La fe viene como resultado de oír la palabra de Dios. O sea, Pedro escuchó, creyó y caminó. Cuando nosotros recibimos la palabra del Señor y la creemos para obedecerla, hay un cambio en nuestro corazón. Quiero mencionar algunos ejemplos que están en la Biblia. Porque es muy importante que cada uno pueda entender qué debe hacer para fortalecer su fe. En primer lugar, la Biblia, la palabra de Dios. Por la palabra de Dios, nosotros vamos a recibir la fe. Ana era una mujer estéril. Y ella sufría mucho porque en el contexto judío, una mujer estéril era igual a una mujer rechazada por Dios. Y por los hombres también. Entonces, esto sí era algo muy, muy fuerte.
Imagínese que uno se siente rechazado por la gente, pero peor todavía que vos sientas que Dios te rechaza. Y ella estaba orando mucho y clamando mucho. Y un día viene al templo y dice que ella lloraba y oraba en silencio por mucho tiempo. A tal punto que el sacerdote pensó, esa mujer se tomó un trago de más. Porque no para de llorar y no para de estar ahí de rodillas. Pero después el Señor le da una palabra y le dice que ella va a tener un hijo. Ella recibe una palabra de Dios. Que va a tener un hijo, que Dios le va a conceder lo que se le pidió. Ella recibe esa palabra. Ella cree esa palabra. Dice que y Ana se levantó en el libro de Primera de Samuel. Ana se levantó y se fue a su casa y nunca más estuvo triste. Ella no se embarazó en el templo. Ella todavía no estaba embarazada. Pero ella recibió la palabra. Y esa palabra de Dios trajo paz a su corazón y la certeza de que Dios le había escuchado. O sea, ese es el testimonio del Espíritu que ella recibió. Y en ese momento hubo un cambio de diagnóstico en sus emociones. Por eso es tan importante buscar una palabra del Señor. Porque lo que a nosotros nos ha sostenido estos años es saber que Dios nos ha hablado. Y eso nos ha sostenido. Esa fe, esa palabra que recibió del Espíritu, le sostuvo. Y recibió la promesa, no recibió solo un hijo, sino 5 más. Porque Dios es fiel. Ahora quizás alguien dice, qué mala suerte, qué mal esto, qué mal aquello. Pero muchas veces Dios permite cosas para mostrar su gloria. Abraham recibe una palabra. Dios le dice, sal de tu tierra y de tu parentela a una tierra que yo te voy a mostrar y yo te voy a bendecir y te voy a dar hijos y de ti haré una gran nación y todo eso. Y 75 años sin hijos. Encima el viejo, su señora vieja y estéril. Y cada vez más vieja y cada vez más estéril, diríamos. Pero él tenía una palabra. Y dice la Biblia que Abraham no dudó como un incrédulo, sino reafirmó su fe en Dios. O sea, él tuvo que hacer algo al respecto. No es que fue todo suave, fue una guerra, una lucha en su corazón. Pero al final obtuvo el resultado de su fe. Vemos que tuvo una palabra. Ahora, no sé cómo fue, si fue el enemigo atacándolo, fue Dios simplemente permitiendo que fuera así el resultado, que siempre por 3 generaciones las esposas de los patriarcas fueron estériles. Justo en la línea de bendición, pareciera ser que siempre se truncaba el plan. No solo Sara era estéril, sino también Rebeca y Raquel. 3
Las tres esposas de los patriarcas, de los tres patriarcas, tenían esterilidad. Y había una promesa de un pueblo grande sobre ellos. Y yo creo que en los tres puntos fue Dios permitiendo para mostrar su poder y gloria. Porque Dios abrió el vientre estéril de esas tres generaciones. Pero tuvieron que creerle a Dios y creer la promesa. Quizás por las heridas de la vida, hace mucho guardaste tu Biblia. Quiero animarte a sacarla nuevamente. Y si no tienes Biblia, cómprate una. Y empezá a leer y empezá a buscar a Dios y empezá a pedirle todos los días que te hable. Y si tú sientes que tu fe ya no es fe, sino puro dudas, pedirle al Señor que te devuelva la fe, que te devuelva el gozo de la salvación, que te devuelva la voz del Espíritu, que te hable una vez más por su misericordia. Porque no se trata de una religión no nos puede sostener, solo el Señor nos puede sostener, su Espíritu nos puede sostener. Nosotros vemos en todos esos ejemplos que yo mencioné, podríamos mencionar a Juan el Bautista, su mamá era estéril también. La mamá de Sansón era estéril. Y todos terminaron siendo hijos extraordinarios que Dios usó para grandes cosas. ¿Qué les quiero mostrar con eso? Yo les quiero mostrar que la palabra de Dios es más grande que las circunstancias de la vida. La palabra de Dios tiene más poder que lo que tú hoy estás pasando. Lo que es importante es que pongas tu fe en la palabra nuevamente. Que vuelvas a la palabra. Que puedas sacar tus ojos de tu tormenta, de las olas que azotan tu barca. Y ponerla nuevamente en la palabra que tiene poder para sostenerte. A veces nuestra fe es como el internet malo. A mí me ha pasado que me he conectado al Wi-Fi en algún lugar donde el internet es muy malo. Y mi teléfono tiene buen internet, es rápido. Y me voy y se conecta automáticamente al internet de ese sitio y no funciona. Gira. Entonces tengo que desconectar el otro internet para que mi internet vuele. Yo creo que muchas veces nos hemos conectado a la red equivocada. Y nuestra vida gira como un internet malo que no funciona. Y necesitamos volver a la red. Que nos conecta con Dios. Y desconectar esa red que nos hace girar y girar y girar y girar en la vida. Y repetir los mismos patrones y las mismas derrotas. Conéctate nuevamente con la palabra, con su espíritu. Y el gozo volverá a tu vida.
la paz volverá a tu vida. Esa dulce voz del Espíritu Santo volverá a hablar a tu oído. Porque Dios tiene planes de bien para sus hijos. Y yo quiero animarnos a cada uno de nosotros a determinarnos en buscar al Señor. A decirle al Señor, hoy vengo en una nueva oportunidad a ti. Porque hoy todavía los brazos del Padre están abiertos. Hoy todavía es tiempo de salvación. Hoy todavía el Espíritu Santo nos llama a venir. El Espíritu nos dice, ven, ven. Hoy es una oportunidad de Dios para nuestro corazón, de volvernos a su corazón.